Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga, yo soy Anet y hoy les quiero compartir una porción de la palabra de Dios que tiene como título David censa al pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios, e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David y dile: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: Así ha dicho Jehová: Escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: Dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Esto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas capítulo 21, versículos 1 al 27.
A veces, queridos hermanos, el enemigo de nuestras almas viene y se levanta en contra de nosotros, que somos los hijos de Dios, que ve que nosotros estamos tratando de buscar más de su presencia, que cuando ve que nosotros estamos queriendo más de nuestro Señor Jesucristo, se levanta en contra de nosotros y nos trae pensamientos de rebeldía, de angustia, de temor, de tentación. Mas, ¿cuál es nuestra respuesta ante esto? Vemos cómo aquí el pecado que hizo el rey David fue que, dice así como dice el título, David censa al pueblo, porque antes el rey no podía hacer esto sino solamente si Dios le mandara. Solamente cuando nuestro Señor Jehová daba esta orden es cuando el rey podía ir y contar cuántas personas habían en el pueblo. Mas como esta palabra no venía de parte de Jehová, sino que venía de un pensamiento como dice aquí el primer versículo, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Por esto fue que el rey David pudo tener esta angustia no solamente para él, sino para el pueblo de Israel, que tuvieron que vivirlo, porque había dejado el rey David que esos pensamientos pudieran convertirse en obras. Y nosotros, queridos hermanos, cuando vienen pensamientos de temor, cuando vienen pensamientos de angustia, de rebeldía, de tentación, es necesario que nosotros tomemos la palabra de Dios y meditemos en ella, que nosotros recordemos qué es lo que nosotros verdaderamente debemos hacer, cómo es que verdaderamente debemos caminar. La palabra de nuestro Señor Jesucristo nos da muchos ejemplos de reyes que hicieron lo bueno, de reyes que hicieron lo malo, y el rey David vemos que la palabra de Dios nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si vemos que aún él falló, si vemos que aún él tuvo que pasar por tentación y tuvo que pasar por esta gran aflicción, cuánto más nosotros, queridos hermanos, que también somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, que estamos también tratando de buscar esa santidad sin la cual nadie verá al Señor, cuánto más nosotros también vamos a veces a tener que fallar, pero es necesario que sepamos cómo levantarnos, que aprendamos cómo a volver y aprendamos a limpiar nuestras vestiduras cada día más. No queremos ensuciarnos, sino queremos santificarnos. Dice su palabra en San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que, queridos hermanos, es necesario que nosotros aprendamos a que cuando fallemos, nos arrepintamos de todo corazón, de que cuando sepamos que hicimos algo mal, vengamos delante de nuestro Señor Jesucristo de rodillas con un clamor, con una oración, pidiendo perdón. Que no dejemos que todo lo malo que hagamos se quede en nuestro corazón y pensar que estamos bien, sino cuidar nuestra salvación, procurar siempre la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque vemos cómo el rey David sí falló, pero vino delante de Dios y se arrepintió. Y él tuvo que escoger entre estas tres cosas, 3 años de hambre, 3 meses ser derrotado por sus enemigos o 3 días de la peste, de que el ángel de Jehová iba a destruir al pueblo de Israel. Es necesario humillarnos así como el rey David, que él tuvo que humillarse, que él tuvo que dejar tal vez su orgullo que había entrado dentro de él cuando hizo este censo. También para nosotros es necesario dejar todo nuestro orgullo, dejar toda la vanagloria y aprender a humillarnos y quebrantarnos delante de nuestro Señor Jesucristo, especialmente cuando sabemos que hemos hecho mal, y arrepentirnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, y saber ir tras la santidad, buscar siempre el rostro de nuestro Señor Jesucristo, buscar siempre estar dentro de su presencia, que sea un anhelo ser lleno de su Espíritu Santo, porque vemos cómo el rey David tuvo este quebrantamiento que dice aquí: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y nosotros a veces hemos accionado conforme a nuestra carne y no conforme a nuestro espíritu, poniendo más atención y haciendo caso más a nuestra carne que
al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo que mora en nosotros. Así que cuando fallamos es necesario saber que tenemos un Dios que está esperando que volvamos, tenemos un Dios que está esperando que tengamos ese arrepentimiento genuino. Así que hoy yo te animo que así como el rey David, que tú puedas rendir tu corazón delante de nuestro Señor Jesucristo, que si sabes que te has alejado, te has apartado del camino, a que vuelvas, a que te arrepientes de todo corazón y a que empieces una vez más con nuestro Señor Jesucristo, con su ayuda, con su palabra, viendo este ejemplo del rey David, sabiendo de cómo cuando fallamos nos podemos volver a levantar, que tal vez si es difícil, tal vez te has desanimado, tal vez te sientes derrotado, pero como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y el gozo del Señor es mi fortaleza. Así que hoy yo te animo a que busques más de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que estés. Si aún no lo has recibido como Señor y Salvador, te animo a que abras la puerta de tu corazón y dejes que Él pueda entrar en ti, que Él te pueda transformar, que Él te pueda limpiar, que Él te pueda ayudar a poder encontrar esa salvación verdadera, ese amor verdadero, esa paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que como dice la palabra, que cubre multitud de pecados. Él nos ama con amor que no se puede comparar a nada en este mundo. Así que yo te animo a que lo puedas buscar, a que lo puedas recibir. Si reconoces que has fallado, querido hermano en la fe, te animo a que recuerdes que no es el final. Cada uno de nosotros hoy tenemos la oportunidad de seguir buscando más de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que tomemos esa oportunidad, que si estás en el mundo, si eres una alma perdida, si nadie te ha hablado de nuestro Señor Jesucristo, a que vengas delante de Él, a que hagas una oración, a que te arrepientas de todo corazón. Si has fallado, a que pidas perdón, a que vuelvas a los brazos del Padre. Si te has alejado del camino, te animo a que sigas buscando, a que no dejes que el enemigo te tenga derrotado, a que no dejes, como dice el rey David en los Salmos, que diga el enemigo lo vencí, sino que te vuelvas a levantar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tomes las fuerzas, a que tomes su palabra y a que puedas tomar esa autoridad que Él nos ha dado para poder levantarte, para poder seguir, para no estar estancado, sino para seguir como dice su palabra, dice el apóstol Pablo, prosigo al blanco. Y queridos hermanos, nosotros que ya hemos sido salvos, que ya hemos sido bautizados, que ya sabemos lo que la palabra de Dios nos dice, seguir adelante y no claudicar, no ser de los que retroceden, sino que nuestra fe vaya en aumento, recordando que nuestra fe sin obras es muerta, así que es necesario que nosotros mostremos y reflejemos en nuestro testimonio la palabra de nuestro Señor Jesucristo para poder alcanzar almas, para poder nosotros tener una vida, vivir una vida recta que agrade a nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que queridos hermanos, qué gran mensaje tenemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos muestra que nosotros tenemos que buscar su rostro para que Él pueda venir a nuestras vidas. Y así como aquí el ejemplo de Ornán Jebuseo, de la era de Ornán Jebuseo, que vemos que así debe ser nuestra vida también, como esta era, que nosotros podamos ser agradables delante de nuestro Señor Jesucristo, porque vemos cómo nuestro Señor Jehová le mandó al rey David a que hiciera el altar en la era de Ornán Jebuseo. Y Ornán Jebuseo vemos cómo era una persona que al ver la angustia del rey David, él ofrece ni siquiera vender su tierra, sino dársela, y aún ofrece dar, como dice aquí su palabra, los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Dijo, yo lo doy todo. Él estaba dispuesto a ofrecer lo que tenía, todo lo que le había costado, para que el rey David pudiera hacer este altar para Jehová. Tal vez no lo estaba haciendo porque era el rey David, sino porque era para Jehová. Y nosotros, queridos hermanos, queremos ser como este altar, queremos ser como esta era de Ornán Jebuseo, ser agradables para que nuestro Señor Jesucristo pueda morar en nosotros, tener ese amor entre hermanos en Cristo, a ver, así como lo vemos que lo hacía Ornán Jebuseo, que lo hizo Ornán Jebuseo con el rey David, que pudo ver
la angustia, pudo ver el desespero que el rey David tenía, y él ofreció todo lo que él tenía, y nosotros así tomar las cargas de nuestros hermanos en Cristo como si fueran las nuestras, tener ese amor fraternal no fingido, estar unidos en oración, en clamor, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, como dice su palabra, aprender a que cuando nuestros hermanos estén en angustia, nosotros orar unos por otros, dar un abrazo, una palabra de ánimo, que ya no se vea la parcialidad, que ya no se vea la división, ya basta con la apostasía, y buscar más a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da ese amor. Dice su palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y también nos dice su palabra que si nosotros decimos que a nuestro hermano lo amamos, que amamos a nuestro Dios, pero si a nuestro hermano que sí lo podemos ver no lo amamos, entonces nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Así que es necesario, queridos hermanos, a que así como este altar que fue levantado en la era de Ornán Jebuseo, nosotros tener una vida donde nuestro Señor Jesucristo pueda morar, donde su Espíritu pueda vivir, donde que seamos un lugar donde la presencia de nuestro Señor Jesucristo nos cubra y nos llene, y que así como Ornán Jebuseo ve la angustia del rey David y quiso ayudar, nosotros también ayudemos y apoyemos no solamente a nuestros hermanos en Cristo, no solamente a los que más apoyan en la congregación, no solamente a los hermanos que parece que todo les va bien, sino a las almas perdidas, a las personas que vemos en la calle, a las personas que vemos que las hacen menos, a cada una de esas personas, porque nuestro Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros, no solamente por los que dan más dinero en una iglesia, no solamente por los hermanos que se visten mejor, no solamente por los hermanos que pueden hablar mejor, sino de Él dio su vida por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros ha pagado el precio. Así que nosotros también, queridos hermanos, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, aprendamos a animarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros y a tener una vida recta que agrade a nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra en Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que no solamente lo vemos que lo dice en el Antiguo Testamento, aquí con el ejemplo del rey David, con la era de Ornán Jebuseo, sino en el Nuevo Testamento también vemos cómo su palabra nos dice que es necesario que nosotros mostremos en nuestras obras la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que si el rey David, antes que fuera rey, ya mostraba, ya había sido ungido, ya mostraba que era un siervo de Dios, y cuando fue rey, que también tuvo que fallar, pero aún así se arrepentía a pesar de sus riquezas, a pesar de todo lo que tuviera como rey. Nosotros, queridos hermanos, tener un corazón también que sea contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado Él no desprecia. El rey David vemos que antes de ser rey era un pastor de ovejas, era una persona que venía de un lugar humilde, de el menor de su casa, de la tribu de Benjamín, una persona que tal vez nadie iba a pensar y nadie se imaginaba que un día llegaría a ser el rey de Israel, pero él era un pastor de ovejas, y vemos como aquí en el verso 17 dice la palabra: y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el rey David, así como aquí se refiere al pueblo de Jehová, al pueblo de Israel, como ovejas, él siendo antes un pastor de ovejas, nos muestra cómo él tenía amor hacia el pueblo. Él siendo un hombre, él siendo un rey que falló, nosotros, queridos hermanos, que somos el pueblo de Dios, que somos el rebaño, que somos las ovejas, nuestro Padre que está en los cielos nos ama tanto, que así como dice el rey David, que sus misericordias son muchas en extremo. Así que nosotros aprendamos a seguir y a vivir conforme a la palabra de Dios. Vemos cómo sus misericordias son nuevas cada mañana. Él, siendo un hombre, mostrando su amor, sabemos que nuestro Padre que está en los cielos siempre nos muestra su amor, siempre nos muestra su fidelidad, siempre nos muestra sus misericordias, así como dice su palabra en San Mateo capítulo 7 versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan.
Así que, queridos hermanos, vengamos delante de nuestro Señor Jesucristo y pidamos santidad. Como ovejas estemos nosotros que somos parte del mismo redil, que somos un cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos más de su presencia, busquemos más la santidad, busquemos más ese amor, esa paz, que la parcialidad que vemos dentro de las congregaciones, que pues vemos que es algo muy triste, la apostasía y toda la división. Que nosotros, queridos hermanos, no seamos parte de eso, no seamos parte de los hermanos que son piedra de tropiezo, no seamos una causa a que nuestros hermanos en Cristo, a que almas que apenas están buscando en nuestro Señor Jesucristo claudiquen, sino que seamos esos hermanos en Cristo, así como Rangel Buceo, que podían apoyar, que podían animarse unos con otros, que vemos como dice en el Nuevo Testamento de los primeros cristianos, que ellos no tenían falta de ningún bien porque unos con otros se apoyaban, se daban todo lo necesario. Ellos sabían y practicaban ese amor entre hermanos en Cristo. Y hoy eso no es lo que estamos viendo dentro de las congregaciones, ni como pueblo de Dios. Así que, queridos hermanos, es necesario que despertemos, es necesario que nosotros volvamos a las sendas antiguas, es necesario a buscar ese avivamiento de su Espíritu Santo, es necesario, queridos hermanos, que hoy que vemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, que así como vemos que tantas cosas, así como esa destrucción que estaba pasando en el pueblo de Israel, se está viendo alrededor del mundo, guerras, pestes, rumores de guerras, tantos conflictos, tantas cosas que vivimos, no solamente individualmente, sino como mundo entero, como iglesia, como congregación. Es necesario, queridos hermanos, que ya no estemos nosotros tan confiados con todo lo que vemos, ni conformarnos a lo que el mundo nos ofrece, sino es necesario a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido, como dice su palabra. Así que demos consejo, animémonos unos a otros, clamemos, les animo a empezar ayunos y a orar en familia, con congregación, hacer vigilias, porque es necesario buscar de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en estos tiempos, queridos hermanos, no ser derrotados, no ser una iglesia que la vean el mundo como cualquier otra religión, sino ser ese pueblo de Dios, ser ese remanente firme, fiel, que está esperando la venida de su Señor, y que nosotros compartamos las buenas nuevas de salvación, porque hay muchas personas que necesitan que escuchar una palabra de ánimo, que necesitan escuchar que hay un Dios que les ama, que necesitan escuchar que hay un Dios que los está esperando. Así que hagamos la obra, queridos hermanos, y hagámosla con amor y de todo corazón, y nunca olvidemos quién es nuestro Padre, que nos está viendo, que nos está ayudando, que ha preparado el camino para nosotros, que nosotros debemos seguir. Así que bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Yo soy Anet, deseo que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, y recuerden que si tienen una petición o un agradecimiento, les animo a ponerlos en los comentarios para orar unos por otros y también para agradecer todas las maravillas que vemos que nuestro Dios ha hecho en la vida, no solamente de nosotros, sino de nuestros hermanos en Cristo, y de seguir clamando, queridos hermanos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y no nos queremos quedar. No sabemos si el día de mañana tendremos otra oportunidad, así que es necesario clamar y buscar y recordar que aun con todo lo que vemos que sucede, aun con toda la aflicción que estamos viviendo, y aun como cuando vemos que los corazones se están endureciendo, recordar que hay una esperanza, que aún queda un refugio, un reposo, que aún hay esperanza para el pueblo de Dios. Así que bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Yo soy Anet y nos vemos hasta la próxima. Adiós, Dios les bendiga.